Hola, soy el doctor Alaric Alerander, soy director del Instituto de Investigación Cerebral de Iowa. Quiero compartir vosotros en estos momentos conocimiento en los últimos 40 años de investigación cerebral llevado a cabo y cómo la información de la neurociencia puede impactar crecientes problemas en los sistemas escolares y ofrecer soluciones para cómo podemos desarrollar el potencial creativo de cada estudiante, cómo optimizar el proceso de aprendizaje. Vamos a la primera imagen. En esta primera imagen vemos la efectividad de la enseñanza, o sea, lo bueno que es el proceso de aprendizaje. Hay tres aspectos. El primero es el qué, el contenido del texto, la información en sí. El segundo elemento es cómo, o sea, el contexto, la tecnología, el profesor, cómo la información se transmite. Y tercero, quién, el contenedor. Este es el estudiante, el qué, el quién y el cómo, el contenido, el contexto y el contenedor. Estos tres elementos comprenden o incluyen el proceso de aprendizaje. Desafortunadamente, el contexto, la tecnología y los profesores son generalmente los responsables desde el punto de vista del actual avance educativo. Pero de hecho, la neurociencia sugiere que no son los profesores y la tecnología en absoluto, sino el contenedor. Es el modo en que tratamos el cerebro del estudiante y cómo el cerebro del estudiante es capaz de desarrollarse a lo largo de los años educativos. Así que vamos a estudiar y hablar sobre la neurociencia del aprendizaje en el estudiante. El contenedor. El contenedor se le llena y está lleno con estas células. Tenemos 100 billones de neuronas y siempre están intentando unir funcionamiento coherente y holístico. Este contenedor, en particular, la parte más importante en el cerebro humano, es la parte amarilla. Aquí es el CEO, el jefe ejecutivo. Se llama el córtex prefrontal. Es el centro de aprendizaje. Sabemos que este centro de aprendizaje está relacionado con procesos muy fundamentales del desarrollo del niño. Cómo piensan, se sienten y se comportan tiene que ver con la conciencia, lo consciente y lo atento que está el alumno en clase, si está despierto a las 9 de la mañana, qué valores llevan a clase y si están motivados para participar en la clase, cuáles son las tomas de decisiones y finalmente cuánto autocontrol tienen en su comportamiento. ¿Cuán arriesgado es su comportamiento? Si volvemos a la imagen podemos ver un resumen. Mucha investigación se ha hecho con respecto a la conciencia, valores, motivación, decisiones y autocontrol. Todo está estructurado en el funcionamiento ordenado del córtex prefrontal o el CEO del estudiante. Esto es lo que quiere inculcar la educación en cada estudiante, los mejores valores, lo mejor de cada valor. Así que el CEO de cada estudiante realmente es un centro de control. Es la red de cómo aprendemos. Es como cada estudiante procesa la información en la clase y, por tanto, el nexo del problema, además de la solución. Desafortunadamente, el CEO se puede desajustar, se puede desorientar, ser disfuncional, y para eso no hace falta mucho. El mayor problema es el estrés. Está omnipotente el estrés en la escuela y nos atonta, podríamos decir, nos desajusta. Muchas veces los alumnos tienen problemas de sueño, una dieta pobre, falta de ejercicio, las drogas y traumas en el deporte. Todo esto impacta el córtex prefrontal y lo desajusta. Por tanto, vemos que es importante cómo tratamos al córtex prefrontal. El estrés reduce la vigilancia del estudiante, toma sus emociones y sobre todo las convierte en emociones negativas y sistemáticamente debilita el funcionamiento cerebral y por tanto la fisiología. El alumno siempre rinde por debajo de su potencial. En esta imagen aquí vemos como muchos estudiantes y alumnos cómo se sobrellevan el estrés. Aquí está una textura suave y esta textura suave indica que el flujo sanguíneo es el mismo en casi todas las partes del cerebro. A la derecha es un cerebro que no es suave, tiene estos agujeros como de queso suizo y son lesiones funcionales o agujeros funcionales. Quiere decir que la materia gris existe
pero el flujo sanguíneo es tan débil que la función está desajustada. Vemos la diferencia entre el izquierdo y la derecha es la diferencia debido al alcohol. Muchas personas, 3/4 partes de los estudiantes de instituto, beben alcohol regularmente. Sabemos que el abuso de alcohol daña aún más el cerebro, así que el alcohol no es una buena solución para sobrellevar el estrés y, por tanto, aún desajusta más el CEO y por eso beben las personas. Es una forma de no tener responsabilidad, no tenemos los sentidos como debemos. Por tanto, el estrés, en resumen, daña nuestra conciencia, reduce la conciencia de nuestros estudiantes, corrompe su sistema de valores, reduce las motivaciones, desintegra su capacidad de decidir claramente de una forma comprensiva y global y básicamente puede llegar a eliminar su sentido de autocontrol llevándoles a un comportamiento arriesgado. Este es el problema de estrés y otras actividades que reducen el funcionamiento del CEO. Así que hay 3 fundamentos del aprendizaje. Estos 3 fundamentos tienen que ver con cómo funciona el cerebro. El primer fundamento es el orden. El orden es la base de todo lo que tiene que ver con el cerebro. Si el cerebro es más ordenado y coherente, actúa como ha sido diseñado. El segundo punto es que el orden y su crecimiento crece porque, claro, el cerebro es plástico, se adapta a todas nuestras experiencias. Y tercero, el tercer aspecto de este aprendizaje se debe a cómo podemos desarrollar y beneficiarnos de esta plasticidad para crear un mayor orden. Vamos a ver los 3 factores, los 3 fundamentos del cerebro en aprendizaje. El primero, tenemos que crecer y tener mayor orden. Esta es la clave. Utilizar la plasticidad inherente para crear la plasticidad y ver qué estrategia de desarrollo nos permitirá, a través de la plasticidad, desarrollar el CEO. Aquí vemos la importancia de la coherencia y del orden. Esta es una imagen de arriba abajo. Y aquí las líneas en rojo y los puntos indican la cantidad y la actividad de las ondas cerebrales de este joven individuo. Viendo aquí información, lo que van a hacer es tomar 4 instantáneas de cerebro en menos de 3/4 de un segundo. Aquí tenemos 4 imágenes secuenciales del cerebro y podemos ver que de izquierda a derecha, en el segundo tenemos unas líneas negras, el tercero líneas verdes, en la cabeza y el último a la derecha, líneas negras en todas partes. Este es el patrón general si alguien recibe información en su consciencia despierta, decir, sí, entiendo esta información, la he recibido. Veis aquí que hay un patrón muy complejo. En menos de un segundo vemos cómo captamos esta información. Hay un estudiante sentado a su lado y su cerebro tiene este aspecto. Fijaros aquí la falta de líneas que cruzan todo el cerebro en este tiempo de 3/4 partes de un segundo. Lo que vemos con este experimento es que aquel que tiene un patrón en la parte superior y que es ordenado ha recibido la información. El que no tiene orden ha fallado esta información. Ni siquiera era consciente que estaban recibiendo información. No entendían ni sentían nada con respecto a esto. Así que lo más fundamental sobre el flujo de información es la coherencia. Y después de recibir la información, ¿qué van a hacer con ello? ¿Cómo van a responder? ¿Cuál es su motivación? Y cómo deciden integrar y captar esa información para pasarla luego al aprendizaje. Así que la coherencia cerebral es muy importante, es el centro del proceso de aprendizaje. Y aquí tenemos un resumen de lo que significa. Cuando hay mayor coherencia cerebral, los estudiantes están más despiertos, más conscientes, son más resistentes y resilientes al estrés, tienen mayor capacidad de aprendizaje, hay más coherencia, lo sabemos por los estudios, hay más inteligencia, se ve con diferentes test de creatividad que incrementa con la coherencia y finalmente hay mayor estabilidad emocional. Y todo esto depende de cuán ordenadamente funciona el cerebro. Sigamos con el segundo aspecto. El primero era que necesitamos orden. Hemos visto ejemplo de por qué el orden y la coherencia era tan importante. Ahora tenemos que saber que hay un sistema en el cerebro, esta adaptabilidad o esta plasticidad en el cerebro y esta capacidad del cerebro que tiene para adaptarse, tomar cada experiencia y volver a poder hacer uso de esa experiencia reconectándose. Voy a daros un ejemplo de algo que se ha hecho en Harvard recientemente. Es el Instituto de Investigación de Pascal,
Lyons. Él estudia con individuos que practican el piano. Digamos que hay alumnos que aprenden piano y tienen algo que se llama un ejercicio de las 5 notas o 5 acordes. Ese ejercicio se utiliza para crear coordinación y flexibilidad. Es una funcionalidad muy suave de la coordinación, de forma que se desarrolla al máximo el poder tocar el piano. Es un ejercicio importante y cambia el cerebro. Por eso hacen el ejercicio, porque quieren reconectar el cerebro. Vamos a ver qué pasa en el cerebro del alumno. Si un individuo lo hace 5 días, unos minutos, esa práctica visible, donde ponen su atención, esa práctica física, incrementa la cantidad de negro que vemos aquí. La cantidad de negro indica cuántas células en la superficie del cerebro están conectadas para funcionar y ayudar a coordinar ese ejercicio. Es un ejercicio que se hace durante el día, pero este ejercicio de las 5 notas es un reclutamiento de células que antes no participaban en esta actividad. Así es como el alumno aprende a ser más flexible para coordinar su comportamiento. ¿Qué pasa si tomamos otro alumno y hacemos que simplemente se imaginen mentalmente o piensen en ese mismo ejercicio sin tocar, sin hacer el ejercicio realmente? Vemos aquí abajo que casi hay la misma cantidad de desarrollo de la plasticidad del cerebro que se dedica a cumplir con esa tarea en una forma sensible y productiva. Por tanto, podemos ver que la plasticidad es fundamentalmente clave, y aquí donde ponemos nuestra atención es lo que moldea nuestro cerebro, y aquello que moldea nuestro cerebro es en lo que nos convertimos. Lo tercero es que, utilizando nuestra plasticidad para desarrollar el orden, hay estrategias, sabemos, que nos permitirán desarrollar la máxima coherencia. Aquí podemos ver una introducción a este punto. Hay una técnica para desarrollar el máximo orden cerebral. Voy a mostraros un resumen de investigación. A la parte de la izquierda, una imagen computerizada del grupo de Fred Travis. Fred y yo hemos hecho un nuevo artículo, pero bueno, esto resume 30 años de investigación. A la izquierda, líneas rojas que indican el grado de coordinación o conectividad o coherencia u orden del cerebro. Hay otras líneas rosas, luego hay otras zonas donde no hay rayas. A la derecha vemos otro cerebro. Este es el cerebro que alguien podría tener con mucho orden y mucha coherencia cerebral. La cuestión es, ¿qué cerebro quiere el alumno? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Qué cerebro quieren los padres? ¿Qué cerebro quiere el director, el consejero guía, el profesor? ¿Quieren un cerebro de la izquierda o un gran cerebro con buen rendimiento de la derecha? Bueno, la investigación en muchas décadas nos muestran que la meditación trascendental es una herramienta simple, fiable, práctica, una herramienta fácil para desarrollar la coherencia. Veamos entonces todo esto qué quiere decir. Aquí hay un ejemplo de lo que han hecho los colegas del Dr. Travis en la Universidad Americana, en Washington, D.C. Es un estudio de coherencia e integración cerebral a lo largo de 3 meses. La coherencia se mide según actividad. Y aquí vemos que el grupo de MT en azul y el grupo de control en rojo o bordeos casi son los mismos, casi son iguales. Así que podéis ver entonces que una tarea para controlar o meditación al principio no tiene importancia, pero 3 meses después lo que averigua el Dr. Travis es que hay mayor coherencia en la coherencia de los alumnos que practican la meditación por la mañana y por la tarde, y a la vez los alumnos que empezaron más tarde tuvieron una reducción significativa en la coherencia cerebral. Esto muestra que la MT es una práctica sencilla que los alumnos pueden integrar en su programa, mejorar la calidad de su cerebro y, por tanto, de su capacidad de aprendizaje. Y esto nos muestra también que la educación actual de las universidades puede inclusive dañar el cerebro, como vemos aquí, por falta de coherencia y crecimiento. Hay otro ejemplo. Estos son jóvenes adolescentes con trastorno por déficit de atención, TDAH, y vemos que una vez más aquí tenemos un grupo control y otro de MT. Hicieron un estudio durante 3 meses, vieron la actividad de las ondas cerebrales,
en un tiempo cero haciendo tareas de ordenador y luego medido 3 meses después. Y dijeron, bueno, pues ¿cuál es la diferencia en actividad entre el principio y el final del estudio? Aquí estudiantes jóvenes de 10, 11, 12 y 13 años tienen TDAH, tomando medicamento, se les sienta, hacen su tarea en el ordenador, se toman medidas y dicen, bueno, ¿hay diferencia en crecimiento en la coherencia entre 0 y 3 meses? Volvemos a las imágenes y vemos que sí, que de hecho ha crecido la coherencia. Hay mayor coherencia. En el grupo del control hay líneas débiles, o sea que aunque tienen TDAH y toman medicación, ha habido cierto crecimiento en la coherencia que es muy útil y da esperanza a estos alumnos. Ahora bien, los que habían empezado con la MT tuvieron un crecimiento sobresaliente. ¿Y qué hicieron diferente? Pues unos minutos de meditación por la mañana en la clase y unos minutos de meditación por la tarde, con unas ondas cerebrales mucho más ordenadas. Por tanto, podemos ver que la meditación trascendental es una herramienta muy poderosa. Y en la última imagen que les muestro es algo que es uno de los estudios más importantes, un conjunto de estudios en la neurociencia moderna, y que tiene que ver con el crecimiento de nuestro potencial. Y esto es lo que quiere lograr la educación, que como personas tengamos nuestro máximo potencial. Y vemos que a lo largo del tiempo nuestro potencial de desarrollo crece, pero según entramos en la zona rosa, aquí hay una intersección con la línea de puntos, que es el instituto. ¿Qué pasa en el instituto? Crecía el potencial y en el instituto algo pasa. 90% de casi todos los individuos, 90% tienen, podríamos decir, una congelación prematura de su potencial creativo. Y lo que sube son 10% de los individuos que tenían las mayores puntuaciones en cuanto a potencial. O sea que hay un problema. No importa cuál sea el sistema educativo, no importa todo lo que intentemos durante tantas décadas, la mayor parte de los individuos, 90% de individuos, no utilizan su potencial total. O sea, su cerebro no se ha desarrollado totalmente como para tener todo su potencial creativo. Y sabemos, por supuesto, que el estrés puede degradar todo eso y al final de la semana, pues el cerebro puede comportarse aún de un modo más degradado. Pero sabemos que la meditación trascendental es una herramienta fenomenal para desarrollar el potencial creativo y es la única técnica que sabemos por publicaciones que desarrolla el potencial total del cerebro. Así que es una herramienta muy poderosa que muestra que puede realmente ayudar a los estudiantes y a cualquier persona para desarrollar el potencial creativo y el potencial de aprendizaje total. Mi última imagen, para resumir esta investigación, ilustra alguna de la investigación que se ha llevado a cabo durante 30-35 años, que hemos llevado a cabo en todo el mundo, en diferentes instituciones en Europa, África, Asia, Estados Unidos, etc. ¿Qué pasa si incrementamos la coherencia cerebral? ¿Qué se desarrolla? Aquí vemos que lo que se desarrolla, empezamos en la parte superior a la derecha, es la creatividad. O sea, si un estudiante tiene mayor coherencia, automáticamente puntuarán más en creatividad. Si tiene más coherencia, tendrán mayor orientación interior y satisfacción. Estarán más autodesarrollados, tendrán menos ansiedad, tendrán más capacidad de aprendizaje, mayor autoconciencia. Mayor coherencia significa mayor flexibilidad neuromuscular. Serán más eficaces en cálculo, mayor incremento en inteligencia que no se ha visto en ningún otro caso, menor neurotismo, mayor estabilidad emocional y finalmente un mejor razonamiento moral. Y vemos que aquí, en este resumen, observamos que el uso de la meditación trascendental para incrementar el orden en el córtex prefrontal saca todo lo bueno en la vida de estudiantes. Esto es la base de todo lo que es bueno el cerebro, entonces tiene que ver con cómo pensamos, sentimos y actuamos. Si mejoramos el cerebro, imaginaros qué hará el cerebro y qué hará el estudiante cuando desarrolle todos estos factores. Volvamos aquí a la imagen y para decir, según desarrollamos el orden en el cerebro con experiencias apropiadas, desarrolla todo lo mejor del cerebro y, por tanto, maximiza el proceso de aprendizaje y, por tanto, el éxito en la educación es igual a un mayor orden cerebral.
O sea que todo esto, mayor orden, lleva a un éxito en la educación. Vamos a resumir. Todo el mundo quiere éxito en la educación y eso exige que maximicemos u optimicemos el proceso de educación. Queremos individuos armoniosos, motivados, creativos, felices, pero para maximizar el proceso de aprendizaje, ¿qué hace falta? Un orden o una coherencia en el cerebro, sobre todo en el CEO o en el córtex prefrontal. Y lo sabemos por mucha investigación. Sabemos que el programa de la meditación trascendental es la herramienta más sencilla y práctica que puede ofrecer cualquier sistema de educación para poder desarrollar el cerebro y, por tanto, maximizar el aprendizaje. Y como conclusión, solo puedo animar a los individuos y a las personas que ven esta presentación que busquen en la investigación y vean que hay gran esperanza, que cualquier individuo en la clase, a través de esta técnica sencilla de la meditación trascendental, puede maximizar su proceso de aprendizaje y mejorar todo de forma que el alumno y todos los demás pueden tener máximos beneficios y, por tanto, así podemos mejorar nuestra efectividad educativa y nuestro éxito. Gracias por la atención y les deseo lo mejor.